Seguimos en modo país y ahora estamos recibiendo a Gloria Rodríguez. Ella es senadora, que además de toda su labor en el Senado, ella ha estado muy comprometida con una causa, la del Instituto Tiburcio Cachón. Vamos a hablar de esto en nuestro modo saludable. Seguramente todos recordarán la situación que vivió todos los asistentes al Instituto de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Visual Tiburcio Cachón hace alrededor de 4 años. En el 2016 se produce toda esta situación, en el 2018 son trasladados al Instituto Artigas. Una situación que conmovió a nuestra ciudadanía porque hubo un montón de personas, de usuarios del instituto que ocuparon el mismo en esa situación de tremenda vulnerabilidad en la que estaban y en una instancia en la que de pronto se enteraron de que iban a ser trasladados, un instituto que ha sido ejemplo incluso en América Latina de rehabilitación en discapacidad visual. Le damos los buenos días a la senadora Gloria Rodríguez, que se ha involucrado mucho en esta temática. Buenos días, ¿cómo le va, senadora? Mucho gusto, y para mí es un placer encontrarme acá para hablar de un tema realmente tan sensible y que nos ha involucrado a todos, porque las personas ciegas y de baja visión, lo cual consideraban el Centro Tiburcio Cachón como su segunda casa. Sin duda. El Centro Tiburcio Cachón fue creado en el año 1962. Cumple 60 años, que después vamos a contar de la celebración que se viene. En 1962 fue creado el Centro Tiburcio Cachón y fue uno de los primeros centros de la región y fue ejemplo de América Latina y el Caribe, porque nosotros tenemos que pensar un poquito de aquellas personas que por diferentes circunstancias pierden la visión, quedan en la oscuridad. Yo siempre digo, quedan en la oscuridad. Esas personas tienen que rehabilitarse, esas personas tienen que aprender nuevamente lo básico, ¿verdad? Su autonomía, lo básico, reinsertarse en lo laboral o crear algo para realizar. Tienen que interactuar con la sociedad. Bueno, allí estaba el Centro Tiburcio Cachón, ¿verdad? Para aprender sus habilidades diarias, para interactuar con otras personas que también estaban transitando por esa situación. A veces nos cuesta un poquito pensar de que nos puede suceder a nosotros, ¿verdad? Pero claro que sí. Y más allá de eso, es poder tener esta empatía, ¿verdad?, con quien está viviendo esta circunstancia. Veremos cómo son los datos del censo que estamos a punto, digamos, de experimentar, pero del 2011 ya se sabe cuál es el porcentaje de personas con discapacidad, que ya en aquel momento era un 16%, sí. Pero sabemos que en Uruguay hay más de 4.000 personas con discapacidad visual total, o sea, con ceguera. Con ceguera. No estamos hablando de cifras menores y ya no hablemos de las personas con baja visión. Con baja visión, y también tenemos que pensar que quienes hoy por hoy necesitamos utilizar, yo siempre digo, los lentes, tenemos una discapacidad. Claro que ya no tenemos esa autonomía, necesitamos utilizar los lentes, es decir, que también tenemos que ir pensando, eso nos puede suceder a nosotros. Y más allá de eso, es la sensibilidad, claro, es el y el derecho. El derecho es el derecho humano a la rehabilitación. Y por eso nosotros, que estamos comprometidos con los derechos humanos en el más amplio sentido de la palabra, consideramos una obligación. Y ahí que conocemos a un grupo de personas que estaban sumamente preocupadas ante el inminente traslado del Centro Tiburcio Cachón al Instituto Artigas. Y ahí se encontraban con que además se les redujeron servicios, con que además no tenía toda la infraestructura que sí tenía el Tiburcio Cachón, ¿verdad? Claro. A partir del 2006 ya se comenzó a notar el deterioro del Centro Tiburcio Cachón. Y en el 2015, ya en el gobierno en aquel momento del doctor Tabaré Vázquez, se anuncia el traslado
de las personas ciegas y de baja visión hacia el Instituto Artigas, el Instituto General Artigas, que también dependía del Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente, los usuarios, exusuarios, los funcionarios que realmente conocían la necesidad para brindar un buen servicio, dijeron, no podemos trasladarnos al centro, al General Artigas. Y ahí comienza esa movilización. Buscan hablar con la, en aquel momento, ministra de Desarrollo Social, la ministra maestra Marina Arismendi, y no lo logran. No logran llegar a la ministra. Hay una negación de escuchar a las personas ciegas y de baja visión. Y bueno, y estas personas, ¿a dónde se dirigen? Al Parlamento, a los políticos, a quienes nuestra actividad es servir al otro. Y allí conocemos a un grupo de personas que se nos acercan para plantearnos su preocupación del cierre del Centro Tiburcio Cachón. Nosotros en ese momento no conocíamos el Centro Cachón. Qué increíble, ¿no? La invisibilización que había de esta realidad, que de alguna forma paradójico, ¿verdad? Pero de esto tan desgraciado, que es de pronto verse que ellos no sabían lo que iba a pasar, que es muy difícil también poder entender qué pasa con nosotros si no se nos informa, ¿no? Cuando uno está en una organización de la que depende tanto, además su vida. Depende todo, su vida, la vida de la familia, de todo un entorno. Y ahí conocemos a ese grupo de personas y nos comprometimos en visitar el centro, porque lo primero, para poder trabajar, para poder defender una causa, tenemos que conocerla profundamente, en profundidad. Y allí fuimos a conocer el Cachón. Conocimos el Cachón y nos comprometimos de conocer el General Artigas, el por qué estas personas se niegan a ese traslado. Claro. Y realmente nos dimos cuenta de que sí, de que estaban que tenían toda la razón de que era realmente un despropósito ese traslado. E intentamos comunicarnos con la señora ministra, no tuvimos ningún tipo de respuesta y comenzamos con lo que hacemos en el Parlamento. Yo en ese momento era diputada, pedidos de informes que no fueron contestados, no se nos contestó. Y bueno, entonces las personas ciegas comenzaron una movilización, se organizaron en un acto de solidaridad, no solamente con las personas ciegas y de baja visión, sino los vecinos del Cachón, que ya tenían incorporados a esos usuarios, a los funcionarios, como parte del barrio. Nosotros comenzamos a hablar con diferentes actores políticos de todos los partidos, porque tiene que quedar claro, los derechos no tienen colores políticos. Esto sucede en un gobierno del Frente Amplio, pero acá nosotros no estamos culpando a todo el Frente Amplio por esta decisión, porque tiene que quedar muy claro, los derechos no son patrimonios de ningún partido político, tenemos que trabajar en conjunto, y por eso nosotros interactuamos y dialogamos con legisladores, diputados de otros partidos y del partido de gobierno, y encontramos en uno o en dos que se involucraron activamente en el tema y seguimos adelante hasta llegar a la interpelación. Nosotros interpelamos a la ministra Marina Arismendi. Teníamos muy poquito tiempo como legisladora, pero recibimos el apoyo de nuestra bancada, de la bancada del Partido Nacional. En ese momento, el hoy actual presidente de la República, senador en aquel momento Lacalle Pou, nos brindó total apoyo. Nosotros nos acercamos para manifestarle la preocupación. ¿Qué hacemos, Luis? Mirá lo que está sucediendo. Y él fue a visitar el Centro Cachón, que estaba ocupado en ese momento, porque no nos podemos olvidar que el Centro Cachón estuvo ocupado por 71 días. 71 días. Y una huelga de hambre. Sí, yo creo que todos nos acordamos de ese momento.
como bien decías, esto no es un tema de partidos políticos, en ese gobierno se había podido reconocer todo el Sistema Nacional de Cuidados, también hubo toda una ley vinculada a la inclusión laboral de las personas con discapacidad y sin embargo ocurrían estas cosas. ¿Cuál es la situación hoy del Cachón? ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque bueno, el tiempo es corto, nos encantaría recorrer toda la historia, pero vamos a ir a qué es lo que se logró hoy tras el compromiso que ustedes de alguna forma habían asumido de rehabilitar este centro y dar un espacio nuevo y con las condiciones adecuadas. Ahí está. Sí, justamente, digo, y voy a ser muy breve en el tema, se avanzó mucho en el tema de la discapacidad, se visibilizó mucho en el gobierno anterior, es muy cierto, el Sistema Nacional de Cuidado, del cual nosotros acompañamos y consideramos necesario, obviamente que estamos trabajando y se ha trabajado muchísimo en mejorarlo, porque hay cosas que hay que mejorar, tenía evidentemente cosas que fueron observadas por nosotros mismos, bueno, pero se ha mejorado. ¿Cuál es la situación? La situación en el 2019 se realiza el traslado del Centro Cachón al Artigas. 2019. En el 2019, cambio de gobierno, encabezado por el doctor Lacalle, un gobierno de coalición. Pero en Compromiso País estaba el compromiso de retornar nuevamente al Cachón, en ese lugar físico o en otro, pero sí brindarles esa dignidad tan necesaria. Bueno, se cumplió, se continuó trabajando y hoy podemos decir que el próximo 15 de este mes de febrero se va a hacer la reinauguración, pero un centro Cachón remozado, algo diferente. Está muy lindo, muy luminoso, con todo, moderno, porque obviamente tiene sus años, ¿verdad? Y durante todo este periodo que estuvo cerrado, se deterioró, se vino abajo. Claro. Entonces una gran inversión de un convenio con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Social. Pero no podemos dejar de reconocer y destacar el compromiso de una comisión, la comisión al cierre del Centro Tiburcio Cachón, que estuvo trabajando desde siempre con usuarios y ex-usuarios del Cachón. Prácticamente todas personas ciegas y de baja visión, algunas no. Pero esas personas estuvieron siempre trabajando, interactuando con nosotros, encabezados por la psicóloga Verónica Rico, una mujer ciega que se puso este tema sobre los hombros. Y el compromiso de un gobierno que se comprometió y les está brindando esa dignidad tan necesaria, un derecho humano que es el derecho a la rehabilitación. Por eso nosotros estamos sumamente felices de poder brindarle algo y que nos hayan permitido, porque yo soy una agradecida, de que nos hayan permitido ser parte de esta lucha, porque lo que hemos aprendido con las personas ciegas y de baja visión, con palabras no se los puedo transmitir. ¿Cuántas personas? Eran atendidas unas 100 personas, sí, ¿verdad? ¿Está previsto que se llegue a aumentar esta cantidad de personas atendidas? Sí, por supuesto que sí, por supuesto. Lamentablemente, sí, porque cuando decimos aumentar es decir... Bueno, pero en el contexto de la cantidad de personas ciegas que existen, es importante ampliar la capacidad. Lo que se está buscando es atender a todas las personas que necesiten de estos servicios, pero no solamente al Montevideo. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con el resto del país? A eso se está trabajando para brindar, de descentralizar. Ya hoy se está trabajando a nivel país para que contar con instructores de habilidades diarias e ir en cada departamento un lugar, un centro para el cual el ciudadano se pueda acercar y encontrar esa respuesta sin la necesidad del traslado a Montevideo. Perfecto. Es decir, que se está trabajando con muchísimo compromiso en estos temas, realmente para nosotros, vuelvo a reiterar, nos sentimos sumamente felices de cumplir con ese debe. Eso, claro, con ese debe. Con un debe. Es un debe. Y
decirles también, porque nosotros todos somos responsables, porque todos somos responsables, de pedirles ese perdón a aquellos que se quedaron sin atención. Porque no nos podemos olvidar que muchas personas ciegas y de baja visión que comenzaban esa rehabilitación, al centro estar ocupado, tampoco no podían rehabilitarse. Es más, y mientras se realizaban las obras, que las obras que comenzaron en el Instituto Artigas, que realmente fue lamentable, se gastó muchísimo dinero y nunca quedaron, no estaban en condiciones, esas personas no se rehabilitaron. Entonces tenemos que pensar también en aquellos que quedaron por fuera. Y tenemos que pensar que nadie puede quedar atrás. Nadie puede quedar atrás. Senadora, le pregunto, en aquel momento hubo también una situación de denuncia sobre qué había pasado con tantas donaciones en bienes, en propiedades, al instituto, al Tiburcio Cachón. ¿Y qué pasó con esta investigación que incluso se hablaba de que se siguió pagando un alquiler a pesar del traslado? ¿Qué pasó con esto de desvío de fondos, de qué pasaba con las donaciones? ¿En qué quedó esta investigación? Sí, temas. En primer lugar, los alquileres. Cuando nosotros interpelamos a la señora ministra, lo que nos manifestó, tenemos que cerrar el centro Cachón porque estamos pagando un alquiler y no estamos en condiciones de pagar un alquiler, hay que cerrarlo. Es decir, que el tema era un tema económico. Ahí nosotros decimos, ¿cómo un tema económico cuando hay donaciones para las personas ciegas y de baja visión? Establecimientos rurales, hay estancias que estaban arrendadas, casas. ¿Qué sucede con todo? Dineros en los bancos, lingotes de oro. Exacto, ¿terminó esta investigación? ¿Se pudo saber algo al respecto? Nosotros terminamos en la justicia, ¿no? Nosotros terminamos haciendo una denuncia a la justicia, estamos trabajando aún en el tema, no ha terminado esa investigación. El señor ministro Martín Lema puso todo el equipo jurídico a trabajar en regularizar, porque no había nada regularizado. Habían pagos que se pagaban arrendamientos con carne, se pagaba el arrendamiento con carne, es decir, una desprolijidad total. Entonces, sí, fue muy desprolijo todo. Hoy estamos mirando con muchísima esperanza, con muchísima alegría y con algo que nos quedó grabado el día que levantaron la ocupación, donde las personas ciegas y de baja visión y los funcionarios se abrazaron llorando, porque y alguien dijo, un ciego dijo, hay una luz en el camino, ya vamos a ver la luz, lo dijo un ciego. Bueno, el 15 eso está la luz. Eso te iba a decir, 15 de febrero a las 17 horas se va a estar haciendo esta inauguración. Esperemos que sea justamente un camino de luz para tantas personas con baja visión o con ceguera en nuestro país y que la investigación también siga para que podamos saber por qué estas cosas no pueden pasar en un país como el nuestro ni antes ni después y poder transparentar este tipo de situaciones porque quien dona o quien gestiona tiene que poder tener certezas y para toda la ciudadanía también porque realmente duele cuando pasan estas cosas en nuestro país. Muchas gracias, senadora, y que sigan adelante el trabajo por los derechos de todas las personas de nuestro país. Yo realmente le tengo que agradecer enormemente por su sensibilidad, porque sé que realmente es así en estos temas, que no es solamente una mera entrevista, sino que realmente lo siente y estas cosas son muy importantes. Así que muchísimas gracias y nuestro compromiso con los derechos de todas las personas, principalmente de aquellos más excluidos, siempre va a estar. Sin lugar a dudas, te lo ha dicho. Esta era una entrevista que hacíamos con la senadora Gloria Rodríguez y esperemos que todos reflexionemos, porque hay mucho para reflexionar después de esto y nos vamos a una breve pausa y seguimos porque hay mucho más Modo País para compartir.